Vamos a discutir entonces un poco acerca de la notación indicial para vectores y tensores cartesianos. Arrancaremos con el caso de vectores, que obviamente es el más simple, y en un video posterior lo extenderemos al caso de tensores de orden 2 y superior. Veremos que esta notación básicamente nos va a permitir escribir las ecuaciones de campo, ecuaciones diferenciales en tensores de manera condensada, facilitando el entender la física y evitando pues manipulaciones algebraicas complejas. Seguimos entonces con el caso de los vectores. Entonces acá lo que tenemos es un sistema de referencia cartesiano, en este caso en 3 dimensiones, y tenemos un vector B. Sabemos que conocemos completamente ese vector si es que conocemos sus componentes escalares B1, B2, B3 en este sistema de referencia. Pues en la notación indicial básicamente lo que hacemos es que en vez de escribir de manera explícita las tres componentes del vector, lo voy a escribir acá en esta notación vectorial explícita: E1 más B2, E2 más B3, E3. Entonces en esta notación vectorial explícita, B1, B2, B3 son los escalares asociados con las direcciones 1, 2 y 3, mientras que E1, E2 y E3 son los vectores que definen los sentidos positivos de los ejes X1 y X2 y X3. Y claramente, si yo conozco esas tres componentes en el sistema de referencia, pues claramente conozco de manera completa el vector. Lo que vamos a hacer en notación indicial es que en vez de escribir de manera explícita estas componentes, representamos el vector mediante la letra que lo define y un subíndice que puede ser cualquier letra arbitraria. Por ejemplo, si utilizamos el subíndice I, entonces acá estamos dando por sentado que tenemos representadas B1, B2, B3, o en otras palabras, que ese índice I va a asumir los valores 1, 2 y 3. Como I puede ser cualquier letra, pues es válido representar ese mismo vector como BJ, BK, BL o lo que sea. Entonces, en principio, la notación indicial para vectores es tan sencilla como esto que tenemos acá. Vamos, sin embargo, a mirar qué pasa con algunas operaciones definidas en el álgebra de vectores. Entonces, inicialmente la suma, que sabemos que obedece a la ley del paralelogramo. Si yo voy a sumar o calcular un vector C resultante de un vector A y un vector B, y si estos vectores están definidos en este sistema de referencia X1, X2, X3, pues todos sabemos que basta con sumar las componentes escalares A1, B1 a lo largo de E1 más A2 más B2 asociado con E2 más A3 más B3 asociado con B3. En notación indicial escribiríamos entonces que el vector resultante CI es igual a AI más BI. Y acá aparentemente no hay mayor ventaja, o claramente no hay mayor ventaja de utilizar esta notación para el caso de vectores, pero veremos que cuando vamos a tensores de orden 2 y superior, donde el número de índices empieza a crecer, va a ser bastante ventajosa. Así sería entonces la suma, siempre y cuando estos escalares que definen estos vectores estén definidos con el mismo sistema de referencia. Veamos qué pasa, por ejemplo, con el producto punto, y definimos otro par de conceptos o digamos de reglas con las cuales quedaría completamente definida la notación inicial para vectores. Entonces sabemos nuevamente para esos dos vectores A y B que el producto punto sería entonces A1 B1 más A2 B2 más A3 B3. Si escribiéramos este producto en términos de índices, entonces diríamos que este sería igual a la sumatoria
desde igual 1, y acá es porque decidí utilizar i, pero como habíamos visto ahora puedo utilizar jk o lo que quiera. Voy a cambiar, mejorar un poco el foco de la cámara. Entonces igual, desde igual 1, en este caso hasta 3 porque estamos en 3 dimensiones, y entonces esto lo escribiríamos como ahí, BI. Digamos que esta sería una manera correcta de representar ese producto punto en términos de índices. Pero en aras de simplificar aún más las cosas, vamos a definir lo que se denomina la convención de suma. Entonces esa convención de suma, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el símbolo de la sumatoria y el hecho de que aparezcan subíndices repetidos trae implícita la sumatoria. En otras palabras, esta expresión la vamos a escribir de manera equivalente como ahí BI. O sea que la presencia de estos índices repetidos en esta expresión trae implícita la sumatoria o significa una sumatoria. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la magnitud o la magnitud al cuadrado del vector A, que la puedo escribir como el producto punto de A con el mismo, en notación indicial lo escribiríamos como ahí. Entonces siempre que veamos un par de índices repetidos en una expresión, eso implica la presencia de una sumatoria. Pues en el caso de vectores o de tensores de orden 1 no hay sino una posibilidad, y es el producto punto. Veremos que en el caso de los tensores vamos a tener posibilidad de formar varios pares de índices repetidos o equivalentemente diferentes sumatorias. Para definir el producto cruz necesitamos profundizar un poco ya en los tensores de orden 2 y superior, por lo tanto ese no lo vamos a definir todavía. Entonces, en resumen, la notación indicial aplicada al caso de vectores no es otra cosa que denotar el vector mediante sus componentes escalares en el sistema de referencia a través de un subíndice que trae implícita la variación en el espacio, o sea que esto es equivalente a tener B1, B2, B3, y claramente la suma de vectores es simplemente la suma componente a componente, la podemos denotar así, y la otra idea que sacamos de acá es la convención de suma. Entonces producto punto entre un vector A y un vector B es equivalente a su I, B su I. La magnitud sería el producto punto del vector con el mismo. Y habíamos visto anteriormente un nuevo producto que era el producto tensorial, con el cual formamos un tensor. Voy a rematar esta parte entonces definiendo, por ejemplo, el tensor T de orden 2 como el producto tensorial del vector A por el vector B. En notación indicial, esto lo denotamos entonces como A sub I, B sub J. Ya aparecen dos índices diferentes, y a estos índices diferentes los vamos a denominar índices libres, mientras que estos dos índices que acá aparecían iguales y que daban como resultado un escalar los vamos a denominar índices nulos. Entonces el tensor de orden 2T lo vamos a escribir en este caso como ahí BJ. Más adelante veremos que podemos tener otros tensores en física que no necesariamente aparecen por un producto tensorial, sino por alguna argumentación física precisamente, pero los vamos a denotar entonces mediante dos índices libres. Con esto dejamos entonces el camino listo para en un video posterior generalizar estas ideas al caso de tensores de orden 2.